Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Adopción del Big Data y la Inteligencia Artificial para impulsar organizaciones Data Driven. El día de hoy explicaremos la importancia que tiene el gobierno de datos y la democratización del mismo. Los datos se consideran activos importantes en la compañía y el poder analizarlos garantiza una ventaja competitiva frente a la competencia. Actualmente, la tecnología de Big Data e inteligencia artificial ha sido un pilar fundamental para poder analizar datos no estructurados que permiten transformar los viejos paradigmas en la toma de decisiones. El día de hoy está con nosotros Erika Gutiérrez. Erika es Product Manager de Big Data en Telefónica del Perú. Durante la ponencia tenemos la opción de poder realizar las preguntas a través del mismo Zoom o a través del chat. Estas se van a dar respuesta en los últimos 15 minutos de la ponencia. Además, pasaremos una encuesta donde les pediremos su ayuda para que nos den su feedback y nosotros poder seguir mejorando. Sin más preámbulos, los dejo con Erika. Muchas gracias por sumarte a esta iniciativa y por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para proceder a compartir la presentación. ¿Me avisan cuando ya todos pueden verlo? Gracias ante todo por su tiempo, por este momento. Sé que muchos están trabajando, algunos están terminando su jornada. En mi caso es algo similar. Y bueno, el tema que voy a comentar y que voy a explicar es la adopción de Big Data e inteligencia artificial para impulsar organizaciones data-driven. Una de las primeras preguntas que voy a explicar es acerca de qué es la inteligencia artificial y cómo tiene que ver con respecto al Big Data. La inteligencia artificial es un término que está apareciendo cerca de los años 50. John McCarthy definió este término como el ingenio de los programas de computación para hacer simulaciones inteligentes, sean simulaciones como, por ejemplo, imitaciones humanas, que pueden ser máquinas, o sistemas que piensan como humanos, en el caso de las redes neuronales. Luego tenemos el tema del Machine Learning, que es un subconjunto de la inteligencia artificial. El Machine Learning es una rama de la propia inteligencia artificial y que nos ayuda a entrenar las computadoras para que puedan aprender y así generar diversos modelos matemáticos. Como por ejemplo a través de la experiencia, ¿no? Cuando uno es niño, de repente los padres le dicen, no coloques tus dedos en este enchufe porque te puede pasar algo malo, entonces hasta que no tengamos una experiencia, digamos, diversa, no aprendemos de los hechos, ¿no? Esa es una metáfora con respecto al Machine Learning. Después, el Deep Learning es un subconjunto del propio Machine Learning y es un aspecto mucho más especializado, que en sí nos ayuda a trabajar con redes neuronales a diversos niveles de capa. En realidad el padre del Deep Learning es Geoffrey Hinton, como para temas de conceptos generales, y en todo esto ya llega a entrar el Big Data. El Big Data más que nada es una tecnología que nos permite procesar esos grandes volúmenes de datos, sean datos estructurados o datos no estructurados, y para ello hacer un paréntesis mencionando que un dato no estructurado es aquellos datos como por ejemplo las imágenes, los videos, las redes sociales, que son datos que siempre han estado, digamos, a nuestro alrededor, pero que pocas veces las empresas las almacenan, los gobiernan o los explotan. Entonces, el poder guardar estos datos y el poder explotar es lo que hacen que las organizaciones tomen decisiones en base a datos. Por así decirlo, el tema del Big Data nace cerca del año 2004, cuando Google comienza a cambiar el paradigma con respecto al procesamiento de los datos, ya que empezó con el tema de procesamiento distribuido, conocido como el MapReduce, que es uno de los primeros términos y tecnologías de Big Data que aparecieron, ¿no? Cerca del año 2004. Después comenzó a evolucionar el Big Data con otras tecnologías como el tema de Spark, en donde ya el procesamiento es distinto, es en memoria, se pueden hacer procesamientos en tiempo real, etcétera, ¿no? A continuación, voy a explicar la parte de el caso de una empresa real
que tiene una organización de Big Data. En este caso, vemos la parte central, la que está subrayada, la que tiene línea de color rojo. Estoy mostrando el ejemplo clásico de una célula o de un centro de excelencia. De repente ustedes están en diversas empresas y en dichas empresas tal vez tengan un área de innovación, un área de transformación, un COE que les ayuda a las otras áreas de la compañía a generar proyectos de innovación, proyectos de actualización de tecnología, y justamente esta es la funcionalidad de estas unidades, ¿no? De poder ayudar a las otras áreas de la organización y a su vez, ya con todo el tema de las redes sociales y de los cursos online que existen, estas compañías pueden también consultar a otras compañías o comunidades especializadas en temas de Big Data para poder, digamos, tomar como ejemplo la experiencia de otras empresas y así sobrellevar este tipo de estructura y de trabajo, ¿no? Voy a minimizar esta parte de acá. Con estas nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nacen nuevos perfiles. De repente algunos de ustedes tienen perfiles de analistas, perfiles de arquitectos de datos, algunos pueden ser estadísticos, otros pueden ser ingenieros de sistemas, pero ya los nuevos perfiles son conocidos como el especialista del negocio, el científico de datos, el analista de datos, el administrador de base de datos, el arquitecto de datos, el ingeniero de datos, y cada una de estas especialidades tienen diversas herramientas, como se pueden ver en la siguiente imagen, ¿no? Para que puedan explotar la diversa cantidad de datos. Por así decir, uno de los ejemplos más comunes es las bases de datos estructurales como el Oracle, también tenemos MySQL, también tenemos bases de datos como el Teradata, herramientas de visualización para explotar estas bases de datos, como por ejemplo, puede ser el Power BI, o pueden ser otro tipo de herramientas, ¿no? ClickView, etcétera, ¿no? También existen otras plataformas de sistemas distribuidos, como por ejemplo el Hadoop. Podemos utilizar Hive también para extraer información, etcétera, ¿no? Ya nacen esos nuevos perfiles porque las empresas necesitan explotar estos nuevos datos. Una de las preguntas que yo les hago a ustedes es, ¿tu empresa tiene diversos datos y no sabe cómo aprovechar su potencial? O sea, de hecho que la mayoría de ustedes ha pasado por esto. Por ejemplo, ¿dónde están mis datos? ¿Están actualizados? ¿Los estoy analizando? Acá les dejo un diagrama para ver en qué lugar se colocan, en el lugar de la derecha, en el lugar de la izquierda. No es que un lugar sea mejor que el otro, sino puede simbolizar realidades distintas dependiendo del tamaño de las empresas. El lado de la izquierda podemos ver una organización que tiene bases de datos más tradicionales, que tiene una estructura o una arquitectura tecnológica más simple, debido a que todavía no necesita alimentarse de diversas fuentes. Extrae su información con un ETL, lo lleva a un data warehouse, que justamente es algo que las empresas están comenzando también a transformar sus data warehouses en lagos de datos, y luego de eso generan diversos análisis. El lado de la derecha, estamos hablando de una empresa que tiene diversos sistemas comerciales o diversas fuentes, que pueden ser desde bases de datos transaccionales como el Oracle, sistemas COBOL, host de IBMs, pueden haber sistemas incluso de VisaNet, etcétera, y que llevan esta información a una nube, con la finalidad de poder hacer procesos en batch o hacer procesos en real time, dependiendo de la tecnología, y los proyectan a través de una web, ¿no? Es una arquitectura ya más para una empresa estilo banco o de este tipo de transacciones que necesitan procesar información en tiempo real o en forma batchera, ¿no? Las decisiones de estas empresas se basan en datos, y para ponerlos en contexto, hay algunas empresas que toman sus decisiones en base a juicios de expertos, y a nivel mundial, digamos que Latinoamérica, Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Centroamérica toman sus
sus decisiones en base a la experiencia, no tanto en base a algoritmos. Ya los países más desarrollados como Holanda, Alemania, Corea y China incluso toman decisiones en base a algoritmos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que las empresas que son líderes, normalmente de estas empresas que toman decisiones por algoritmos, el 96% de esas empresas llegan a ser líderes. Y de las empresas que toman decisiones en base a juicio de expertos, solamente el 30% digamos que llegan a tener un buen éxito, ¿no? Y si nosotros balanceamos o queremos analizar un poco más sobre las empresas que toman decisiones basadas en datos, existen diversos tipos de datos. Los datos predictivos, que tienen que ver con el futuro, y los datos de diagnóstico, que tienen que ver con información descriptiva o con el pasado. Entonces, las empresas que toman información o que toman decisiones en base a datos predictivos representan el 39%, y las empresas que toman información con datos del pasado, tanto para tema de diagnóstico, para tema descriptivo, representan el 53% o el 8% respectivamente, ¿no? Esto en base a unos estudios de IDC también que he encontrado en algunos papers, para que tengan el contexto de cómo estamos situados, ¿no? El tema de organizaciones data-driven es un tema que se escucha muchas veces, pero que no se tiene mucha información de cómo llegar a ser una empresa data-driven, y que es justamente el propósito de este talk, el poder comentarles en base a la experiencia que he tenido. Bueno, como ya hemos hablado acerca del Big Data, la inteligencia artificial, de manera general, para ponerles el contexto, también les voy a explicar lo que significa ser una empresa data-driven. Y puede haber muchos significados en Internet, pero el que más me ha gustado y el que quiero compartirles es lo que menciona McKinsey, ¿no? Que es una empresa que tiene 23 veces más probabilidades de adquirir clientes, una empresa que tiene 6 veces más probabilidades de retenerlos y 19 veces más probabilidades de ser rentables. ¿Por qué? Porque tiene mayor conocimiento de sus clientes, es flexible con su tecnología, tiene un buen gobierno de sus datos, tiene resultados tangibles, creación de oportunidades, y también puede disponer de información veraz de forma inmediata. Entonces no se complica en las tomas de decisiones y lo hace de forma oportuna. Ahora, esto, ¿por qué? Porque para este tipo de empresas el dato es un activo muy importante que impulsa la productividad, que impulsa mejorar tu relación con tu cliente y que te impulsa en la innovación. Ahora, ¿cómo yo llego a que mi empresa tome ese camino? ¿Cuál es digamos, cuál sería la ruta que yo tendría que tener? Antes de ir a la ruta, quiero comentarles que existen diversos niveles para llegar a ser una empresa data-driven. Estas fuentes, bueno, yo les he sacado de un paper que he encontrado, me parece bastante interesante. Christopher Penn es un orador bastante conocido, conoce temas de IBM, es cofundador también de otras compañías, y nos muestra estas 5 escalas, ¿no? De una empresa, por ejemplo, resistente a los datos, que es una organización, digamos, que se resiste al cambio, cree que no necesita evolucionar, ¿no? Una empresa Data Aware es una empresa consciente de sus datos, digamos que es una organización que trata de recolectar los datos, pero no lo hace de manera correcta, por ejemplo, y no saben cómo extraer su valor, pero lo recolectan. Luego vienen las empresas Data Guided, que vienen a ser empresas de datos guiados, y estas van a analizar los datos y los van a ir extrayendo. Y pueden ir aprendiendo de sus errores y pueden ir mejorando en el tiempo. Después tenemos a las empresas DataSave, que son empresas ya expertas en datos. Estas empresas ya tienen una estrategia para extraerlos, se centran en descubrir más información y también saber generar insights de esta información. Y finalmente una empresa ya data-driven prácticamente depende de los datos, los analiza y los utiliza siempre, son capaces de contestar diversas preguntas
Y bueno, esto es un resumen de unas evoluciones que las compañías pueden llegar a tener para convertirse en empresas data-driven, ¿no? Y una de las preguntas que ustedes deberían hacerse para su empresa es si es que están, digamos, en sus compañías analizando sus datos y explotando toda la tecnología que tienen. Y si no es así, ¿qué es lo que yo debo hacer o mi compañía debe hacer para poder dar los siguientes pasos, ¿no? ¿Cuáles son los retos que voy a enfrentar como analista, como gerente, como jefe de algún área, de repente de marketing, de repente de ventas, para yo poder llegar a este nivel de ser una empresa data-driven? Y bueno, uno de los primeros pasos es tener una estrategia de transformación. Acá recalco la palabra estrategia de transformación porque es el paso 1 y el cual uno debe tener un plan para poder llegar a esto. No es solamente decir voy a transformar mi empresa y a partir de ahora voy a cambiar mis sistemas viejos por sistemas nuevos, construiré un data lake o construiré un data mart, etcétera. Sino es saber en dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Eso es algo que nos va a servir para que la estrategia tome forma. Entonces, una de las ventajas es justamente estas 6 que menciono en esta lámina, como el tema de mayor accesibilidad a los datos, asegurar que los datos se cumplan, agregar valor, gestionar los datos como un activo, asegurar la integridad, quiere decir que tiene que ser coherente, y tiene que estar disponible también, y responder a las demandas que el mercado me exige, ¿no? Acá pueden ver que el camino hacia la transformación digital es un camino prácticamente cíclico, porque nace con la necesidad de los clientes, ¿no? A los cuales la empresa debe saber y poder también conocer a su cliente, identificando de repente sus preferencias. Luego la empresa puede, en base a esos datos que ya tiene gobernados de su cliente, proporcionar conocimientos para la propia empresa y también ser ágiles para poder reducir, digamos, ciertos procesos que no nos ayudan a mejorar en el delivery o en el servicio, ¿no? Y tener estrategias de diversos canales. Eso es muy importante porque no a todos los clientes se llega de la misma forma. Por ejemplo, de repente ustedes entraron a esta conferencia tal vez porque vieron el anuncio por LinkedIn, tal vez porque le reenviaron, hay otros que leen a su correo, o sea, no todos, digamos, son contactados de la misma forma. Y esto nos ayuda a mejorar y tener un mayor engagement con nuestros clientes, ¿no? Una mejor dirección. Ahora les voy a explicar justamente cuál es para mí, uno de los pilares más importantes de que esta estrategia se inicie, ¿no? Y es justamente lo que les dije, el saber dónde me encuentro, qué tan digitalizado tengo mi compañía y digamos cuáles son las iniciativas que yo debo priorizar, porque una empresa puede tener muchos objetivos, muchas áreas pueden tener otros objetivos que de repente no conversan. El área, no sé, el área de preventa, por ejemplo, sus objetivos no conversan con el área de operaciones, o el área de marketing no conversa con los objetivos del área de finanzas. Entonces, la idea es hacer un plan para conocer dónde me encuentro y tener una estrategia digital y así llegar a ser una empresa data-driven, ¿no? Acá les estoy mostrando en este slide 3 fases importantes del DTMA, es del Digital Transformation Maturity Assessment. Esto de acá les va a ayudar, por ejemplo, en cada fase a poder realizar, o su empresa puede realizar algún assessment en donde puedan saber exactamente dónde están y cuál es el camino que deben seguir, ¿no? En la fase 1 tenemos objetivos, tenemos en la fase 2 as-is y talleres, y también las actividades que haríamos, y en la fase 3 tenemos un plan, ¿no? Que es justamente lo que
la empresa necesita para empezar ya a transformarse, ¿no? Y bueno, cada fase tiene sus propios entregables. Por ejemplo, la fase 1 tiene como entregables objetivos estratégicos y también tiene entregables del ASIS, ¿no? Así como la fase 2 tiene entregables relacionados a los talleres, que pueden ser informes, y la fase 3, que tiene que ver con temas de iniciativas que se tienen que priorizar y un plan estratégico de transformación. A continuación voy a mostrar cada uno de estos puntos, que son 8, como pueden ver son 8 puntos que están faseados, y que en realidad esto debería tomar para una empresa un promedio de un mes, un poco más de repente, el poder tener esta evaluación, ¿no? Por ejemplo, la divulgación de la transformación digital es donde nos ayuda, digamos, este tipo de servicio nos ayuda a conocer y saber cuál es el horizonte ideal para transformarnos, hasta dónde nos encontramos con respecto al mercado, ¿no? Y bueno, estoy colocando también quiénes deberían participar. A nuestro criterio deberían participar asistentes de todos los tipos de proyectos, de diversas duraciones, y el objetivo es que todos encuentren la importancia de dicha transformación. Luego tenemos el punto 2, que es el contexto, que como su nombre lo menciona, es entender el mercado, donde me encuentro posicionado. El objetivo es que también asistan responsables de departamentos. La idea es que no sean más de 15 personas también, para que se pueda llegar a un consenso, y esto puede durar casi una media jornada laboral, ¿no? Luego tenemos la parte de análisis de mercado. Esto de acá nos ayuda bastante para identificar las tendencias de mi sector, porque ustedes pueden trabajar en empresas, no sé, del sector industrial, del sector banca, del sector retail, y tienen que conocer cómo está el mercado de cada una de sus industrias, tienen que conocer la dinámica y los objetivos y los miedos. Más que nada, los miedos les ayuda para identificar riesgos, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos estratégicos y cuáles son los riesgos que puedo tener y qué es lo que debo hacer para evitarlo, ¿no? Esto normalmente lo deben, digamos, deben participar aquellos directores, aquellos gerentes, porque ya estamos hablando de la estrategia de la empresa, no de mi área en particular, sino de la propia empresa. Y bueno, la parte 5 tiene que ver con entrevistas y test, en donde se tienen que hacer para diversos sectores, ¿no? En este caso lo he dividido en 3, pero si su organización lo puede hacer en otros sectores porque lo desean así, igual también se puede hacer. Según mi experiencia, es más práctico dividir estas entrevistas o estos test en tecnología, en la parte de cultura y en la parte del negocio, ¿no? Que cada uno tiene sus propios facilitadores, como están descritos en la lámina, y bueno, cada uno tiene también sus propias categorías, ¿no? También tenemos, digamos, de estos 3 vectores, tenemos la parte de entrevistas y test de tecnología, ¿no? Que tiene que ver mucho con los responsables del área de TI. Acá puedo tener a varios colegas en este rubro. Yo soy también del ámbito de sistemas, y es prácticamente conocer los diferentes puntos tecnológicos que tiene mi empresa, ¿no? Para que se pueda tener mapeado bien esto. Luego viene una entrevista y test cultural. Es bueno también que recursos humanos en esta parte, no sé, el departamento de procesos, de repente una PMO que tenga la empresa pueda hacer unas entrevistas para saber la cultura, ¿no? Y los diferentes puntos de vista. Y el tema también de entrevistas o un test de negocio, que también nos que ayudaría bastante, ¿no? El tema de entrevistas a clientes también. Y bueno, uno de los puntos finales es la dinámica de negocio. Esta dinámica tiene que ver con un cuestionario, digamos, para conocer el objetivo, y una vez identificado esto, poder impulsar a la empresa a sacar partido de la transformación. Y ahí se utilizan diversas herramientas. Por ejemplo, en el lado izquierdo estoy mostrando un Machine Learning Canvas, que de repente algunos capaz no han escuchado del tema, otros de repente sí, pero es, digamos, un cuadro que me permite por ejemplo, si una empresa quiere hacer un modelo innovador, no sé, de fugas de clientes o de
incrementar el precio o de lanzar propagandas segmentadas, y mencionan que su equipo de trabajo está súper experimentado y que conocen modelos de Machine Learning, que tienen experiencia haciendo esto. Es importante que antes de desarrollarlo, desarrollen también el Machine Learning Canvas, ¿no? Que tiene que ver con el valor que el modelo le da al negocio en base a las estrategias, ¿no? Es por eso que esta etapa también es importante, porque cada modelo está asociado a una estrategia del negocio. Cada modelo de Machine Learning se asocia a la estrategia de la empresa. Y bueno, así también tienes el tema de Customer Centric, en donde existe también un canvas para ver el valor y el propósito de los negocios, ¿no? Y los diversos canales que puede llegar a tener tu desarrollo, tu modelo, o cualquier aplicación o programa de inteligencia artificial. De repente quieren hacer un bot, un asistente virtual para poder responder ahorita las demandas de su empresa, porque de repente al cerrar canales presenciales por el tema de la pandemia, han abierto canales digitales, pero capaz no van a colocar asesores para que estén atendiendo. De repente quieren hacer un asistente virtual, entonces esto tiene que estar alineado a la estrategia de la empresa y bueno, se abre esos canales, ¿no? Otro de los puntos importantes es el valor de la tecnología, ¿no? La inteligencia de los datos. Y justamente para eso existe el Data Intelligence Canvas, que es prácticamente una lluvia de ideas para identificar casos de uso y también llegar a qué es lo que podemos llegar a obtener de ellos, ¿no? Y se hace como una votación. Esto es bastante dinámico y es bastante interesante, porque esto se realiza con cada líder de un departamento, de un área, y así, digamos, se pueda llegar a realizar una mejor identificación de alguna nueva idea que se quieran hacer, ¿no? Y de repente se dan cuenta que siempre han tenido los datos, pero que nunca, de repente los datos lo tenía el área de finanzas, pero nunca se lo pasó al área de marketing, o la información lo tenía el área de marketing, pero no la compartía el área de finanzas, y se pueden dar cuenta que al conocer la estrategia y al conocer sus datos, pueden sacarle un mayor provecho entre áreas, ¿no? Luego viene el tema del vector del negocio de canales digitales. En esta parte, por ejemplo, lo que nosotros buscamos es que el proceso que se va a ir trabajando se pueda estar alineado también al negocio, pero acá los responsables ya son otras áreas que de repente no han participado, y también hay casos de usos importantes que se pueden profundizar, ¿no? Este es el objetivo, poder profundizar en estos casos y así también hacerles un ranking, ¿no? Luego viene la parte del vector de negocio. En esta etapa de acá, sí lo quiero recalcar un poco más, porque en la experiencia que he tenido, muchas veces esto de repente puede hacer que yo me replantee los puntos anteriores, porque acá lo que tengo que buscar es cómo mi empresa se convierte en una empresa customer centric, o sea, una empresa que me permita centrarme en el cliente, tanto clientes internos como clientes externos, ¿no? Y justamente aquí existe también metodologías, como por ejemplo el Value Proposition Canvas, que nos ayuda a identificar quiénes son esos clientes, identificar a estos usuarios, y también poder conocer, ¿no?, qué es lo que estos usuarios, digamos, sienten hacia mi producto o hacia mi negocio. Bueno, también hay un tema de la organización Management 3.0, de hecho que los que trabajan en el mundo de metodologías ágiles lo deben de conocer. Es una dinámica bastante utilizada para validar riesgos que pueden haber por falta de motivación, y también nos sirven para departamentos de forma transversal, ¿no? O sea, puede aplicar a cualquier área, a cualquier departamento, y está enfocado más que nada en motivar y empoderar a tus líderes, ¿no? Justamente, no sé si recuerdan la imagen de la célula, la que estaba en el centro, y luego vienen las otras áreas. Es importante también que el área que va a liderar estos proyectos sepa qué es lo que piensa o cuál es la cultura o el nivel de satisfacción de los otros empleados, ¿no?, con respecto
a la información que están manejando. Y luego viene la parte del consenso, ¿no? Que es una etapa de conclusión prácticamente, porque en esta etapa se pueden ver los resultados ya obtenidos anteriormente, y como recomendación no es que exista una única salida de repente para iniciar con la transformación, para iniciar con un buen gobierno de datos, para hacer una empresa data-driven, sino que pueden haber diversas perspectivas o diversas acciones o diversos caminos, pero el objetivo tiene que estar claro, y con esto y con cada uno de los pasos anteriores se puede llegar a alcanzar y hacerlo de una manera más real, ¿no? Justamente acá les traigo un caso de ejemplo de una empresa de España. Esta empresa se llama PepsiCo, es una empresa internacional. Existen, digamos, empresas similares como por ejemplo Nestlé, P&G, L'Oreal, del mismo sector. Y bueno, esta organización tenía como finalidad optimizar la distribución, digamos, de sus clientes. Querían tener una distribución segmentada un poco más fina, porque querían saber cómo proyectar y cómo implementar un mejor plan de negocio. Y justamente una de las soluciones fue el tema de los datos, ¿no? La empresa utilizó y explotó sus datos internos, compró datos externos, por ejemplo, lo compró de la empresa Telefónica de España a través del área de Luca, y también utilizó diversas fuentes. ¿Y esto para qué? Para mejorar su gestión de recursos, para poder conocer más a sus clientes. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver los datos, por ejemplo, de otras fuentes con PepsiCo, ¿no? Que es un distribuidor? Pues ellos sacaron una campaña en donde colocaban de repente en las tapas de las bebidas un código, y uno mandaba desde su celular ese código, y ya la información de esa persona, no tanto sus datos, sino más que nada su perfil, el de repente saber que es una persona de género femenino, que puede tener un rango etario X, o que compró justamente o mandó el código justamente cuando se encontraba en tal zona. De repente mandó el código cuando estaba en su casa y lo mapea como la zona de X o la zona Y, si es que envió el código cuando estaba en otro lugar, ¿no? Entonces, todo este tipo de información sirve para segmentar a los consumidores, y bueno, esta es información externa, más toda la data propia que tiene la compañía y de repente que puede adquirir de otros medios, capaz de los centros comerciales, ¿no? Justamente acá les quiero dejar un video para que ustedes puedan escuchar el testimonio de estas personas, ¿no? PepsiCo, todo lo relacionado con Big Data, cuando hablamos a nivel internacional hace ya muchos años, que está en ello, desde Nueva York, etcétera, pero muy impulsado desde el área de BIS o informática. En España empezó al revés, empezó que empujamos nosotros desde negocio con una idea de que queríamos hacer crecer el negocio y necesitábamos datos y análisis de datos muy potentes a través de Big Data para esas ideas de negocio que necesitábamos para hacer crecer España. Pues Big Data se está utilizando en múltiples áreas en PepsiCo, y no en las que hoy esperáis oír, como puede ser un BIS, que evidentemente sí, o en marketing digital, que es una necesidad, sino también en mi departamento, por ejemplo, departamento de estrategia o de insights, departamento comercial, en logística, incluso llegaríamos a recursos humanos, que últimamente, en las últimas presentaciones que estoy viendo, también incorporan Big Data, es decir, está siendo cross-funcional totalmente. El impacto de Big Data en los próximos 3 años en PepsiCo va a ser muy importante. Hasta ahora teníamos muchos datos que no podíamos analizar. A partir de ahora vamos a ser capaces de analizar estos datos. Con ello, todas las áreas, te puedo hablar más de la mía, pero todas las áreas vamos a tener un mundo de oportunidades por delante. Oportunidades de negocio, oportunidades de crecimiento, oportunidades de eficiencia. Cuando hablo de oportunidades de crecimiento, puedo hablar incluso de resultados que ya tenemos porque el proyecto ya ha finalizado, y en los puntos de venta que salieron como consecuencia del proyecto de Big Data y se aplicó la ejecución derivada de la estrategia de Big Data, se está creciendo 10 puntos por encima
de los puntos en los que no se ha podido aplicar los resultados del proyecto Big Data, con lo cual el crecimiento es espectacular. Cuando hablamos de un canal en decrecimiento, está un -2, -3 y aplicamos esos 10 puntos, eso puede ser la diferencia entre realmente ganar en el mercado o perder. Bueno, este testimonio nos da un resumen de lo que es la importancia de poder tomar decisiones basadas en datos y también de la utilidad que tienen las diversas herramientas tecnológicas como las herramientas de Big Data, algunos sistemas o software con inteligencia artificial también que puede facilitar o reducir el trabajo operativo. Y bueno, ante todo agradecerles. Mi nombre es Erika Gutiérrez Ortiz, les dejo mi correo para cualquier consulta que tengan, incluso también mi WhatsApp, donde yo puedo responderles también. Muchas gracias por su tiempo, dejo de compartir y los dejo con Geraldine. Gracias, Erika. Justo tenemos unas preguntas que te están haciendo. Claro. Y a ver, la primera es una persona de recursos humanos y dice, ¿qué tipo de data debemos considerar como dentro de la Big Data en los campos de recursos humanos? ¿Y qué implica aplicar Big Data? Ya que para aplicar esta herramienta, esta persona cree que deberían demostrar que es rentable para la empresa. ¿Cómo así podrían hacerlo? Claro. Bueno, te comento, la etapa de Big Data, una de las informaciones que ustedes pueden tomar es el tema de las evaluaciones, ¿no? Hay empresas como BCP, de repente Totus, estas empresas grandes, utilizan plataformas con inteligencia artificial para poder realizar la selección de personal, por ejemplo. Y yo conozco a varias empresas que están utilizando estas herramientas para mejorar sus filtros y hacen los famosos test, ¿no? Test de evaluación online mediante una página web, prendes tu cámara y te van seleccionando. Entonces, el tener almacenada esta información y el poder explotarla en un futuro para agilizar tu proceso de selección, te ayuda. Y estás utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, porque ya hay un algoritmo de por medio que está entrenado, y bueno, son algoritmos de Machine Learning, ¿no? Para que puedan, tomar la decisión e inferir a los mejores o peores postulantes, ¿no? En base a lo que ha aprendido. Genial. Y luego tenemos en la línea de recursos humanos, dice, Machine Learning indicó para la fuga de clientes. ¿Cómo aplicarían esto a la fuga de talento en recursos humanos? Sí, como les comenté, existen las evaluaciones de desempeños que las empresas realizan. Por ejemplo, también está el tema de vacaciones, el tema de rotaciones internas. Todos estos datos pueden servir como input para generar un modelo. Y cada empresa tiene sus propios datos y de repente en cada empresa esta información pesa distinto al momento de llevarlo a un modelo. Pero en conclusión, esta información sirve para saber si la persona va a dejar la compañía o no va a dejar la compañía, ¿no? Porque ya tienes un histórico de cómo ha ido su evaluación de desempeño, o también tienes un puntaje de que de repente le falta vacaciones y tal vez por eso podría dejar la compañía, o no lo has capacitado, no ha entrado nunca en sus 3, 4, 5 años de experiencia laboral a un programa de capacitación, mientras que otros compañeros sí. Entonces, toda esa información individualizada dentro de un modelo te da un score que te permite filtrar aquellos que pueden dejar la empresa y aquellos que no. Y también si colocas más filtros sobre su desempeño, podrías tú también tener otro indicador adicional, y ahí entramos a los modelos multivariados, en donde tienes también otra información, como por ejemplo el que va a dejar la compañía, pero de repente no es un recurso clave para mi empresa, entonces no genero ningún plan de retención. Tal vez haya un colaborador que va a dejar la compañía, pero si es un recurso clave, ahí sí genero algún plan de retención, ¿no? Genial. Luego hay otra consulta sobre el modelo matemático que usaron para la fuga de clientes, si les puedes contar un poquito o a grandes rasgos.
Sí, mira, para temas de deserción de clientes normalmente usamos modelo de clasificación. No puedo mencionar directamente los algoritmos, pero sí utilizamos estos modelos, hacemos incluso modelos de árboles, en donde varios, digamos, existen unas etapas que son bastante extensas para la prueba del propio modelo, porque una cosa es diseñarlo, entrenarlo y ya hay un equipo de por medio que lo trabaja y que lo pone a producción antes de lanzarlo, ¿no? Entonces sí, normalmente utilizamos este algoritmo de clasificación y de árboles para este tipo de fuga de clientes. También pueden entrar redes neuronales, pero todo depende del alcance y de los tipos de datos que se tengan. Luego nos preguntan si tú tienes algún costo aproximado o cuál sería para ti el costo aproximado para una MIPE el implementar un proyecto Big Data y en cuánto tiempo consideras tú que se daría efectivo. Claro, o En sea, ejemplo, nos dan como caso un café. ok. Por ejemplo, para un café, algo que consideramos que podría, o considero que se podría implementar de manera rápida, de repente es el tema de delivery, ¿no? Capaz el café quiere hacer algo de delivery y, bueno, colocar un asistente virtual que pueda tener inteligencia artificial para que pueda interpretar el lenguaje natural del cliente y así pueda tomar los pedidos y no estar dependiendo de una persona o de un asesor que esté de buen humor o que esté siempre conectado para atenderlo. Y de repente esto le puede servir a la MIPE para poder, digamos, generar más ventas, ¿no? Y en realidad el costo de un asistente virtual de este tipo, en el mercado yo he visto que hay diversos precios, hay desde $150 al mes hasta más, ¿no? Todo depende del qué tan complejo quieras tenerlo y bueno, la forma de entrenarlo o de generarlo, existen varias tecnologías, pueden utilizar las de Watson u otras que también propias que puedan generar, ¿no? Luego también nos preguntan, para una startup en etapa de MVP, si recomiendas hacer un plan para lograr ser una empresa data-driven y por qué. Ah, bueno, sí, siempre hay que tener un plan estratégico. Definitivamente, si recién están iniciando, no van a tener tantos datos para los cuales analizar, pero tienen que haber una estrategia de qué datos voy a ir almacenando. Entonces, si es una startup, de repente en su propia página web, el poder utilizar herramientas como Google Analytics para saber quiénes están visitando esta página y así segmentar a mis potenciales clientes e ir impactándolos con otros tipos de campañas, pero siempre tener un plan. De repente no un plan tan detallado como el que podría tenerlo otro tipo de empresa ya más desarrollada, pero al menos un plan que te permita definir qué datos voy a guardar. Y es ahí donde uno toma decisiones, ¿no? Si yo quiero utilizar estos servicios de Google Analytics, dónde debo hostear mis páginas, y si quiero, por ejemplo, más adelante crear formularios de repente más sofisticados porque mi empresa lo necesita, de repente ya no voy a utilizar estas plantillas como WordPress que me generan una página más dinámica, pero capaz me limita con ciertas funcionalidades o capaz no, ¿no? O sea, ya depende mucho de dónde quiere llegar la empresa. Genial. Luego también nos preguntan si una empresa desea emprender en el negocio de la data para, bueno, vender todo este tipo de datos, ¿cómo puede iniciar que sea rentable ese negocio y si hay algún ejemplo de ese tipo de empresas en el Perú? A empresas que sean rentables en el negocio de vender datos. No, no te entendí. Dentro de claro, desea emprender el negocio, sí, dentro de datos en el Perú. Ah, bueno, claro, existen, por ejemplo, empresas que hacen servicios, brindan servicios de información porque consolidan o compran y luego revenden datos. Por así decirlo, existen empresas como por ejemplo MapCity, que conozco este tipo de empresas que usa información a través de convenios, información de Infocore, información de centros comerciales que compra, información también del INEI que adquiere y ha generado unos
proyectos y programas de Business Analytics que tiene que ver con estrategia del negocio, ¿no? Por ejemplo, empresas que quieren saber dónde abrir un café o empresas que quieren saber en dónde colocar una farmacia, te da como una serie de visualizaciones geográficas para tomar decisiones porque han comprado data externa. Justo Telefónica también se encarga de monetizar sus datos y hace estudios, digamos, de este tipo, pero con información ya extrapolada y agregada de móvil, ¿no? Así como los censos que son a nivel de distritos o manzanas, Telefónica saca sectores y te permite, por ejemplo, monetizar tus datos y ya te conviertes en una empresa analítica para ofrecer estos datos. Pero ya depende de cuáles sean tus datos. Si tu empresa tiene datos para monetizar, bueno, esa es una opción. Y si no, puedes adquirir información scrapeando, comprando y generas ya tu propio servicio en base a esos datos que tú has organizado y que has gestionado y que y que tengas también digamos, el respaldo legal para poder comercializarlos sin violar el consentimiento o la protección de datos personales, ¿no? Genial. Y sé que has mencionado, bueno, algunos tipos de herramientas, si podrías contarles algunas otras que también sean gratuitas o de bajo costo cuando quieren iniciar en el proceso de una empresa data driven. Sí, bueno, por ejemplo, las herramientas para ser una empresa data driven tienes desde la parte de assessment, ahí en las diapositivas habían algunos links como para hacer Canvas, estas herramientas son gratuitas, ya si queremos hablar en la parte más de arquitectura, tienen, por ejemplo, información en diversos sistemas, si quieren llevárselo de repente a un solo repositorio. Si estamos hablando de una base de datos transaccional, bueno, pueden utilizar bases de datos open source, como por ejemplo, MySQL o otras bases de datos así, o también pueden llevar información a través de ETLs que son open source, como Pentaho, me parece que sigue siendo open source, y existen también esas herramientas para tema arquitectura, ¿no? El Hadoop, por ejemplo, es la plataforma de Big Data que prácticamente necesitas tú, digamos, disponer de hardware para poder instalarlo, pero ahí les comento que el tema de la cloud es algo que también está creciendo bastante y dependiendo de los perfiles que tenga su compañía, podrían habilitar un clúster, el cual no necesariamente va a estar prendido todo el día, sino capaz lo habilito para generar mi proyecto, ¿no? Quiero hacer un modelo de fuga de cliente, quiero ser un asistente virtual con inteligencia artificial y me habilito digamos, un servicio en Amazon o en Google, GDC, ¿no? ICD, para poder probar ahí mis propios modelos y una vez que están testeados ya les doy de baja, entonces tengo una inversión por uso, que son bastante económicas, ¿no? Ahí en las páginas de Google está en el detalle, en las páginas de AWS de cuánto cuestan los servicios y ya no te preocupas para nada con el tema de qué tipo de mantenimiento le voy a dar, qué tipo de, incluso hasta de características técnicas de los servidores, sino ya a la propia nube te recomienda, ¿no? Vas a habilitar tales servicios para temas de Machine Learning, ya por detrás ya te va recomendando cuántos servidores debe tener, cuál sería, digamos, el espacio en disco, la memoria RAM, y simplemente costeas de acuerdo a tu presupuesto, vas bajando, vas subiendo los servicios y habilitas un ambiente, ¿no? Esto creo que también ayuda bastante a las MIPIs, el tema de la cloud y el Big Data, ahora van de la mano también. Genial. Luego también nos preguntan si conoces de algunas aplicaciones o alguna sugerencia en la línea de inteligencia artificial, pero más llevado a la auditoría, en área de auditoría y contabilidad. Ok. No tengo mapeado ahorita, pero lo puedo buscar y les puedo responder. Luego de repente me escriben un Gmail y ya yo les paso la información. Ok, genial, lo máximo. Luego nos preguntan
¿qué experiencia existe en el Perú en la aplicación del Big Data en el Estado? ¿Y cuál sería para ti el valor agregado a los ciudadanos si se emplea esta tecnología? Más que nada que esta época en la que estamos viviendo ha sido demostrado que, por ejemplo, los datos en el caso de la salud ah, hay, hay oportunidad para seguirlos trabajando. Sí, correcto. Bueno, en el estado he tenido experiencia en proyectos para el sector del turismo, en donde trabajamos en base a la información telco, se anonimiza, y se agrupa y se llega a extrapolar esta información para ver matrices de viajes entre departamentos y así, digamos, la entidad de turismo del gobierno peruano pueda tomar decisiones en base a cuándo promover el turismo, eso en una época antes de la pandemia. También para el tema de planificación urbana, esta misma información, cambiando el algoritmo y utilizando, digamos, otras técnicas, se generan matrices de viajes, origen-destino, entre diversos sectores, para poder definir mejores rutas de planificación urbana. Justamente esto se tiene también con la Autoridad Autónoma del Tren, que ahora me parece que lo tiene como concesionaria la ATU, y es un proyecto que ayuda a la planificación, que actualmente en el Perú se ha venido desarrollando en la empresa donde trabajo, pero en otros países también he visto que lo han trabajado, ¿no? En Argentina, por ejemplo, lo han hecho en Ecuador, para temas así de transporte urbano. Y justamente por el tema de la pandemia, el Ministerio de Justicia y todas y digamos el MTC inclusive, ha pedido, me parece, a las operadoras como una regulación, este tipo de información también, anonimizada, agregada, para poder ver dónde se concentran la mayor cantidad de personas y así al menos tomar acciones con la pandemia. El tema es que la información que se les brinda es información un poco más cruda, no es información tan procesada como las que trabajé en los otros proyectos, y esto se debe también a la regulación, ¿no? La regulación te pide sacar información con ciertas estructuras y bueno, se tiene que sacar, ¿no? Yo considero que existe bastante oportunidad de trabajar no solamente la data de empresas privadas, sino la open data, y en especial en el Perú, cada ministerio, cada municipalidad, cada departamento de la policía inclusive, su información no está centralizada, ¿no? Entonces hay mucho por centralizar ahí. Genial. Luego tenemos unas ya últimas preguntas. Una es, ¿cómo crees tú que se puede aplicar el modelo Canvas para en una organización pública? Bueno, ahí es un poquito más complejo porque las organizaciones públicas tienen sus propios procesos, eso es cierto. El modelo Canvas es un poquito también más ágil y te permite ver el valor, pero ahí también depende mucho del tiempo de tu proyecto. Yo sé que en el Estado cada año pueden haber diversos cambios y de repente las fechas tienen que ser en periodos súper cortos, como proyectos ágiles, de repente en sprint de 4 meses, y poder aplicarlos tal vez para un área en especial, de repente un ministerio, en base a alguna propuesta, porque yo entiendo que el Estado desde que inicia el año o antes de que inicie el año ya tiene presupuestado los proyectos a los cuales va a realizar, y si es que no se realiza en el camino, como que van reasignando. Entonces podrían, digamos, mapearlo dentro de, o sea, no, el área usuaria del Estado, por ejemplo, no sé, de una municipalidad, tiene que estar de la mano con el área también que habilita estos presupuestos, o sea, tienen que estar todos de acuerdo. Si estamos hablando de una municipalidad, el alcalde de la municipalidad tiene que estar involucrado para poder mover esto, porque en el Estado se puede, digamos, perder o no puede llegar a culminar de repente el proyecto por temas burocráticos, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos, es el caso de un emprendimiento. Una persona tiene un emprendimiento en marcha y nos cuenta que estará basado en el análisis de datos que planean tener entre 100 a 500K de usuarios en el mediano plazo y que usarán algoritmos para presentar información relevante a los intereses de cada uno de ese número de usuarios. Entonces,
nos preguntan cómo podrían desde la concepción orientar ese emprendimiento a que sea más data driven, y si tú sugieres que ellos contraten un data scientist en este nivel inicial, en esta primera fase, o si es que sí, o si es que no, ¿por qué? ¿O qué perfil consideras que podría ser más útil? Claro, si están en la etapa de concepción, es importante que tengan definido cuál es la estrategia, el valor, y bueno, una vez definido esto, la proyección de clientes es una proyección bastante interesante, o sea, con el tiempo puede llegar a tener millones de usuarios con millones de datos. Más que un data scientist, también de repente tener a alguien de infraestructura y tecnología para que les pueda diseñar el almacenamiento de esta información, ¿no? Y el cómo, y no solamente que se guarde de una manera económica, sino también que sea de una forma escalable, que ahí justamente entra la parte de la cloud, ¿no? Que es bastante escalable y vas gastando en base a lo que vas usando. Mientras menos usuarios o menos datos tengas, vas pagando menos, mientras más usuarios, más transacciones tengas, vas pagando más. Entonces, como etapa inicial deberían tener a alguien orientado a arquitectura para que les pueda sostener su proyecto tecnológicamente a algo escalable. Y un data scientist sí es un perfil que también les serviría bastante, o un estadístico también, en caso de repente quieran saber qué tipo de profesiones son data scientists. La mayoría de data scientists que conozco son estadísticos, otros ingenieros de sistemas, pero en conclusión les serviría bastante para cuando ya tengan la data, el poder generar los modelos, pero mientras no tienen la data, no es necesario inmediatamente, ¿no? Ujú. Y finalmente, ya para cerrar, si les puedes recomendar a más bibliografía acerca de los puntos que has tratado. Claro, les voy a recomendar las bibliografías, se los puedo pasar ahí. Pues me escriben un Gmail o me mandan un WhatsApp y yo les paso las fuentes bibliográficas. Ok, Incluso ahora libros también. sí. Si no, también lo podemos ir poniendo por el chat, o pues poniendo por el chat, si no, tus contactos para que te puedan escribir. Claro. Y ahora lo que les voy a pedir a todos es que nos ayuden llenando una breve encuesta, y también agradecerles por haber estado activos durante toda la ponencia y a ti por haberte sumado a esta iniciativa con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Estoy dejando mis datos para cualquier consulta.